Hola, ¿cómo están estudiantes? Seguimos entonces con ejercicios de trigonometría. El apartado de expresar lo siguiente como funciones de ángulos agudos positivos. Entonces tenemos el ejercicio número 4 que nos da cosecante de 865 grados. Tenemos que llegar a expresar la función de cosecante, pero su ángulo, su argumento tiene que estar como un ángulo agudo y positivo. No importa si la función queda negativa, pero el ángulo tiene que ser agudo y positivo, y por supuesto el valor de la expresión no tiene que cambiar, tiene que ser el mismo. Bueno, entonces primeramente nos damos cuenta de que 865 habrá dado dos vueltas, digamos, de los 360 y luego que son 720, ¿verdad? Vamos a agarrar un poco acá la calculadora. Dos vueltas son 720 y 865 menos 720 significa que lo que pasó fue que el ángulo, ¿verdad?, en posición estándar dio dos vueltas de 720 y luego fue más 145 grados. Entonces eso es lo que vamos a representar acá en la fórmula de ángulos coterminales, que como bien calculamos es un ángulo coterminal con 145. Entonces le ponemos allí que es igual a cosecante de 145 más 2 vueltas por 360. Obviamente que si ustedes hacen acá 145 más 2 por 360, le va a salir nuevamente 865 grados. Y por fórmula justamente de ángulos coterminales se ha demostrado que toda esta expresión es igual a cosecante de 145. Es decir, que si ustedes ponen cosecante de 865, eso va a ser exactamente igual a cosecante de 145 por tratarse de ángulos coterminales. Fíjense que acá en la calculadora, en esta calculadora por lo menos, yo no tengo la función cosecante, pero sé que es 1 sobre seno. Entonces puedo poner así: 1 sobre seno de 865, y fíjense el valor que sale: 1,7434 y algo más. Y si pongo 1 sobre seno de 145, va a salir el mismo valor. Fíjense acá. Fíjense cómo sale el mismo valor. Perfecto. Hasta ahí estamos seguros de que está entonces correcto el cálculo. Ahora tenemos que hacer que el ángulo sea agudo y positivo, cosa que todavía no es un ángulo agudo, es decir, menor que 90 grados. Entonces, lo que vamos a preguntarnos es: ¿en qué cuadrante está este ángulo? Este ángulo está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene la cosecante? La cosecante tiene positivo en el segundo cuadrante. Por eso entonces vamos a escribir acá, disculpe, positivo cosecante de 180 menos 145, porque la fórmula para, disculpen acá un momento, voy a sacar aquel para que no moleste allí ese cuadrado. Entonces, bueno, volvemos a repetir esa parte. Como que el ángulo está en el segundo cuadrante, la cosecante es positiva en el segundo, entonces acá no cambia el signo, se mantiene positivo. Y la fórmula para hallar el ángulo de referencia en el segundo cuadrante es 180 menos θ. Entonces por eso es 180 menos el ángulo, que es 145. Luego entonces se vuelve a copiar cosecante de, y 180 menos 145 es 35 grados. Entonces ahí sí que ya está resuelto el ejercicio, puesto que ya hemos hallado la función cosecante, pero para un ángulo agudo y positivo. O sea, si ustedes verifican esto en la calculadora, cosecante de 865 grados va a ser exactamente igual que cosecante de 35. Pasamos al siguiente: seno de menos 100. Entonces acá primero lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de un ángulo negativo. Sabemos por fórmula que el ángulo de seno de menos θ es igual a menos seno de θ. Entonces por eso acá escribimos menos seno y el ángulo ya lo ponemos en positivo. Esto también es una fórmula que ya hemos estudiado en el curso. Entonces ahora lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: el ángulo 100 grados, ¿en qué cuadrante está? Está en el segundo cuadrante. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aislar allí, digamos, el signo menos, y seno de 100 vamos a tratar por separado, donde ya hemos dicho que 100 grados se encuentra
en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene el seno? Y tiene positivo. Entonces allí va a ser así, menos, que es este menos de acá, abro corchete, y como ya he dicho, en el segundo cuadrante el seno tiene positivo, por eso pongo allí más seno de, y para pasar el ángulo, para hallar el ángulo de referencia para el segundo cuadrante es 180 menos el ángulo, por eso se pone 180 menos 100 grados. Cierro el paréntesis y cierro el corchete. Luego menos por más, lógicamente va a ser menos, y seno de 180 menos 100 va a ser 80 grados. Entonces allí ya está expresado como un ángulo agudo y positivo. Quiere decir entonces que si ustedes, por ejemplo, quisieran comprobar esto, disculpen acá, en la calculadora si ponen seno de menos 100, sale así, negativo 0,98, y si ponen, por ejemplo, menos seno de 80, va a ser exactamente el mismo resultado. Fíjense acá, menos seno de 80 sale exactamente el mismo valor. Vamos a dejar este video por acá para no alargar demasiado. Muchas gracias.